Buenas noches, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar con lo que va a ser el desarrollo de clases. Vamos a empezar con la unidad 1, el estudio de la vida, características de los seres vivos. Perdón. El contenido. Entonces, la biología, como ya habíamos hablado en la presentación, es la ciencia que estudia a los seres vivos. Entonces, surge de manera formal en el siglo XIX y ha definido su objeto de estudio a lo largo de la historia, estableciendo así conceptos, teorías, principios y varios enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida. Así como ya dijimos, el objeto en sí es el estudio de la ciencia, ¿verdad? Y la biología también tenemos que hablar de que abarca varias disciplinas. Entonces, como acá dice, abarca las disciplinas que están dedicadas al estudio de los organismos vivos. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, estudio. Esta palabra fue acuñada hace poco más de 200 años y se le atribuye a este señor Trevirantus, que también era naturalista, y también en el siglo XIX a Jean-Baptiste de Monnet. Antes del siglo XIX no existían las ciencias biológicas como las conocemos hoy en día. La palabra biología definió entonces con más claridad la ciencia de la vida y con ella se unificó un campo muy vasto desde la Edad Antigua hasta nuestros días. Uno de los objetivos fundamentales es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, que abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Trabaja sobre 4 principios que se asocian también con otras ciencias naturales como la física y la química. Uno que clasifica, es decir, agrupa y relaciona a todos los seres vivos, explica mediante ideas, ¿verdad?, previas o hipótesis lo que nosotros pudimos haber observado, ¿verdad?, o comprendido, predice de manera clara considerando las modificaciones del ambiente con el fin de explicar todo lo que nos rodea y controla después de la predicción lo que se pueda cambiar. La división de la biología es en áreas o en ramas y no se ha hecho de manera arbitraria, sino que obedece a algunos criterios propios del conocimiento de los seres vivos. Entonces acá yo les traje esto que es un poco más específico y ustedes lo van a ver bien después cuando alce también el PowerPoint en la plataforma, y otra que es un poco más reducido o sintetizado. Entonces la biología como ciencias biológicas tengo las básicas o fundamentales por un lado, de la diversidad o las taxonómicas, y las otras las aplicadas o tecnológicas. Entonces en cada uno de estos cuadros empieza a especificar, ¿verdad?, el tipo de ciencia y lo que estudia. Entonces esto es las ciencias biológicas básicas o fundamentales, una serie de ellas. Las ciencias básicas de la diversidad o las tipo taxonómicas y una serie de ellas con sus ramas otra vez, ¿verdad? Y las ciencias biológicas aplicadas a la tecnología. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos acá en psicología, en donde dice psico, alma, y la utilidad sería conocer la conducta humana para conservar o recuperar la salud. Esto es lo que le había dicho, que es algo un poco más sintético, entonces la vemos por ramas. Está la rama de la zoología y todo lo que estudia la zoología, la botánica con todo lo que estudia botánica, la microbiología, lo que estudia la microbiología, y la micología, que es específicamente sobre los hongos. Las características de la vida dice que están controladas por qué o por quiénes. Están controladas por los genes.
que pasan de generación en generación y se encuentran estos genes dentro de los cromosomas. Estos cromosomas a su vez se encuentran dentro del núcleo de cada célula. Entonces la teoría de los genes es uno de los principios unificadores de la biología. Es como que, vamos a decir, es una de las teorías de la biología. En la biología, como dice, tenemos 4 principios: la teoría celular, la genética, la homeostasis y la evolución. En cuanto a la celular, dice que todas las formas de vida están compuestas por células y que están basadas en una bioquímica común. La teoría genética dice que todos los organismos se perpetúan a través de los caracteres hereditarios que contiene el material genético, que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. La homeostasis habla de la adaptación al cambio, o sea, la adaptación que pueden tener estos seres vivos a algún cambio. Entonces, la propiedad de un sistema abierto de regular su medio interno para mantener unas condiciones estables mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico controlados por mecanismos de regulación interrelacionados, como por ejemplo el de la regulación del calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, para mantener la homeostasis se suele usar ciclos de retroalimentación negativa. Estos ciclos actúan en oposición a un estímulo o a una señal que los desencadena. En este caso sería el calor o el frío. Entonces, por ejemplo, dice, si la temperatura de tu cuerpo es demasiado alta, entonces actuará el ciclo de retroalimentación negativa, ¿verdad?, para volver al estado de referencia, o sea, la temperatura de referencia de nuestro cuerpo, en donde es estable, ¿verdad?, que es de 36.6. Entonces, eso es lo que pasa cuando hace mucho calor, así como cuando hace mucho frío o desciende la temperatura. También tenemos un tipo de retroalimentación en donde nosotros empezamos, o sea, el organismo, el cuerpo empieza a temblar, que es la forma que empieza a producir calor, ¿verdad? Esa acción de estar temblando es la forma que el cuerpo da y empieza a producir calor para luego poder establecerse, ¿verdad?, en un equilibrio. La evolución, el antepasado común, dice que un grupo de organismos tiene un antepasado común o un ancestro común y que todos nosotros descendemos de ese ancestro común. La estructura de la vida, entonces hablamos sobre biología molecular, que principalmente trata de entender las interacciones que existen entre las células, ¿verdad? Y principalmente habla de las estructuras, la síntesis de la proteína, de las estructuras del ADN, del ARN. En cuanto a la biología celular, como su nombre lo dice, va a estudiar mucho más las propiedades fisiológicas de la célula, el comportamiento, las interacciones y su entorno. La fisiología de los organismos estudia los procesos tanto mecánicos, físicos y bioquímicos de los organismos vivos e intenta comprender cómo funcionan esas estructuras. La anatomía también hace parte de la fisiología porque como está estructurado ese órgano o ese sistema va a funcionar de una manera definitiva o dependiendo de lo que está. La diversidad y evolución de los organismos. Entonces dice que la biología de la evolución trata del origen y la descendencia de las especies, así como también el cambio a lo largo del tiempo, y a esto se le dice evolución. Entonces, ¿qué es la vida? Hablar de vida, entonces, es un poco complicado, pero bueno. Dice que a lo largo de la historia se han generado diversos tipos de respuesta a esta interrogante, desde las mágicas a las metafísicas, y también hasta lo que realmente es meramente científico, ¿verdad?, que habla de la acción de los genes, de la herencia, de la evolución, de los fenómenos biológicos fundamentales, ¿verdad? Pero la respuesta que es la vida
de este modo ha estado ligado al desarrollo de la misma cultura y la ciencia. O sea, estamos mezclando ya varias cosas en realidad y se sigue estudiando. Algunas características específicas de los seres vivos, ¿verdad? Es que son producto de una evolución, de que presentan, dice, dualismo porque poseen un genotipo y un fenotipo. Cuando estudiemos de herencia o genética vamos a hablar, el genotipo viene del gen y el fenotipo ya viene de las características que se pueden ver de ese individuo. También dice que estamos formados por átomos, que somos una materia inanimada, o sea, en la parte más simple vamos a decir eso. Somos sistemas complejos y ordenados que nos caracterizan por poseer muchos tipos de mecanismos de control y autorregulación, que nos adaptamos y somos parte de un proceso de selección natural, que somos sistemas programados para realizar ciertas actividades, ¿verdad? Como por ejemplo el desarrollo embrionario hasta las actividades fisiológicas del comportamiento. También que obtenemos energía y material del exterior y eliminamos productos de desecho del metabolismo. Entonces la palabra vida no tiene una definición sencilla. Se reconocen entonces estas características en los seres humanos: la capacidad de crecer, de responder a estímulos y de reproducirnos. Entonces todos estamos formados a partir de una estructura básica que es la célula, que a partir de eso nosotros crecemos, ¿verdad? Nos vamos creciendo como masa viviente, aumentando el número de células o también por asimilación, que respondemos a estímulos, ¿verdad? Cuando por ejemplo nos pincha una rosa, enseguida retiramos la mano, o cuando la planta crece y busca el sol, que nos reproducimos, que hay reproducciones del tipo asexual y sexual, y que necesitamos de hacer ciertas reacciones que tenemos que hacer dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Que el metabolismo en realidad es la suma de todas esas actividades químicas que nuestro organismo realiza todos los días y que no para, ¿verdad? Entonces son procesos de degradación, de síntesis, ¿cómo decir?, de catabolismo, de anabolismo, que es de hacer crecer. Entonces todo eso es, hablando así, el metabolismo. Y luego, para terminar, tenemos niveles de organización biológica. ¿Por qué? Porque partimos del nivel más sencillo, o vamos a decir, sin vida, que es el nivel subatómico, hasta formar lo que es la biosfera, pasando por el nivel atómico, el molecular, el celular, el tisular, que es de tejidos, el de órganos, de sistemas, individuos. De los individuos pasamos a la población, a la comunidad, a los ecosistemas, y así formamos la biosfera. Entonces, esto es para que ustedes puedan tener una idea, ¿verdad? Acá mostrándoles desde el subatómico al celular, del tejido al organismo y de la población a la biosfera. Entonces esto es de manera resumida a velocidad 1000 para que yo pueda acabar mi grabación en 15 minutos. Bueno chicos, esta es la primera clase y luego tendremos las siguientes. A partir de esto yo voy a dejarles 10 preguntitas o cuestionarios en forma de falso o verdadero, marca o en pareja. Muy buenas noches.